El día de hoy, como bien nos presentaba Nelly, vamos a estar tratando sobre historias justamente del uso de tecnología. Aquí nos acompaña Giovanna Sánchez, gerente de operaciones de Colsanitas, que nos visita hoy desde Colombia. Y Lijen Chávez, de Novo Nordisk, también ella desde aquí, desde México, local. Local, la única local. Excelente. Bien, la idea es que podamos contarles justamente cómo fue la historia, la implementación y el cambio, ¿no? Esta gestión de cómo mirar los procesos desde un punto de vista más humano para poder dar nuestros servicios. Así que, sin más, les doy el espacio para que se presenten a ustedes y a sus empresas. Muy buenos días, agradecida por estar en este espacio tan concurrido. Mi nombre es Giovanna Sánchez, soy de profesión médico, trabajo desde hace 25 años en una excelente compañía que pertenece al grupo Keralty, se llama Colsanitas, es una empresa de aseguramiento premium, líder en Colombia en toda la prestación y afiliación de asegurados en nuestro país. El camino de la vida me llevó a estar en un proceso operativo bastante denso, que es la puerta de entrada a la prestación de servicios de salud de nuestros asegurados en Colombia. Tengo bajo mi responsabilidad el canal telefónico y el canal presencial de Colsanitas. El canal telefónico está soportado casi por 750 personas, que en definitiva, al tener esta parte médica en mí y recibir esta parte operativa, pues fue necesario empezar a pensar distinto y mirar cómo podíamos nosotros mejorar la atención de nuestros afiliados, pero sin impactar la experiencia del usuario, que creo que era el principal temor que teníamos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias y hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lijen Chávez de Novo Nordisk. Sé que a veces está difícil de mencionar o luego nos confunden con otro laboratorio, pero muchas gracias nuevamente por esta invitación. Parte de mi rol dentro de Novo Nordisk es justamente traer proyectos de innovación, de transformación digital, y es muy interesante todo lo que hemos venido trabajando, que ya lo iremos platicando a lo largo de la conferencia. Y bueno, quien no conozca Novo Nordisk somos una compañía farmacéutica global, líder, con sede en Dinamarca, ya tenemos operación por más allá de un siglo y bueno, realmente el objetivo de Novo Nordisk es poder hacer un cambio importante en la sociedad global con toda la intención de poder vencer enfermedades crónicas como son obesidad, diabetes y de enfermedades raras que son hormona de crecimiento y hemofilia principalmente. Dos pesos pesados aquí en el escenario, realmente por el trabajo que hacen y por la importancia de las empresas que representan, ¿no? Y en ese sentido, justamente para entender de dónde viene, ¿sí? Les quería invitar a que por favor nos comenten esto, ¿no? ¿Qué las impulsó a buscar tecnología? ¿Qué les impulsó a generar este cambio en sus organizaciones? Por favor. Gracias. Bueno, nosotros al ser una compañía líder en el mercado en Colombia, tenemos un crecimiento muy importante de usuarios y de sus frecuencias de uso para acceder a los servicios. Esto definitivamente pues no podía crecer concomitantemente con personal para soportar ese crecimiento. Entonces pues ya tuvimos que pensar en, como les decía al inicio, en alternativas diferentes que nos ayudaran a tener eficiencias operativas. Claramente esto también muchas veces conlleva eficiencias económicas, pero como les mencionaba, a no afectar la experiencia de nuestros usuarios, que además son supremamente exigentes. Pero creo que uno de los desafíos más grandes que tuvimos fue pensar que esto se podía hacer y derribar esos obstáculos mentales que nosotros mismos nos creamos con temas tecnológicos de este tipo asociados a inteligencia artificial. Porque nos creamos al inicio muchos paradigmas y creo que el vencerlos
ha sido el principal reto, no solo para mí como líder, sino para el equipo de trabajo que labora conmigo. Gracias. Y bueno, y de parte de Novo Nordisk, creo que el desafío era poder acelerar el impacto de la estrategia digital dentro del laboratorio y puntualmente aquí en México. Un poco de lo que platicaba con Fran, con el equipo, es yo vengo de otra industria, entonces creo que eso también a mí me ayudó para ver qué estaba pasando en otras industrias mucho más aceleradas en términos de transformación digital, de uso de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, y ver de qué manera pudiéramos ahí copiar ciertos modelos que ya venían haciéndose en otras industrias, y lo interesante es de qué manera poder aplicarlo dentro de Novo Nordisk. Entonces creo que fue por ahí esa oportunidad donde nosotros generamos una nueva solución pensada 100% para nuestros pacientes. Lo escuchaba hace rato en varios de los foros. Al final, los pacientes para nosotros desde Novo Nordisk es lo más importante y es el centro de todos. Entonces, entendemos cuál es la necesidad de nuestros pacientes, qué es lo que están buscando en términos de tecnología, y por supuesto también las farmacias, que juegan un rol muy importante para nosotros, porque es donde los pacientes adquieren su tratamiento. Entonces, por medio de la tecnología, ¿cómo podemos hacer procesos mucho más ágiles, más automatizados, con menos fricción, siempre pensando en la experiencia de usuario para nuestros pacientes? Algo muy importante que mencionar es, puede haber infraestructuras sólidas, técnicas que sean muy robustas y muy positivas, pero yo creo que siempre es importante buscar un socio estratégico que tenga la amplia experiencia en lo que está haciendo, con la intención de poder acompañarte, enseñarte de qué manera puedes utilizar estos medios, pero a la vez ser muy ágiles en entender y en adaptarte en las necesidades actuales del negocio. Cuando las escucho, pienso justamente en esto, ¿no? En el foco, ¿sí? En el foco puesto en los pacientes, en la experiencia, en cómo acompañamos, en la importancia de esta transformación que tenemos que hacer como organizaciones para poder dar nuestros servicios y aportar el valor que queremos aportar a la sociedad. Y pienso en esto, ¿no? En la interconexión que se necesita, como también se mencionó en el foro de ciberseguridad al principio, entender cómo tenemos que trabajar a favor y en contra de las dos cosas con los sistemas para poder llevar adelante nuestra misión, ¿no? Y en ese sentido también, para los que no saben, con Giovanna trabajamos hace 8 años. 8 años ya implementando tecnología y evolucionando la operación. Con Liyen llevamos poco más de un año en este proceso. Pero justamente quería escuchar de primera persona de ustedes, ¿sí? ¿Cómo fue este proceso de cambio? ¿Cómo cambió su operación? ¿Cómo cambiaron ustedes como líderes y de la mano de Mitrol como tecnología? Bueno, acá hay algo muy importante, y es que el éxito de esto no solo depende de la tecnología, sino de un trabajo colaborativo entre la operación, y quiero contextualizar para que todos hablemos el mismo idioma que hago referencia con la operación. Son las personas que se encargan del día a día, que conocen esa filigrana del qué hay que hacer, cómo lo debo hacer para lograr un objetivo. Ese trabajo colaborativo de la operación, del recurso humano que soporta la operación, y el experto tecnológico que nos ayude a aterrizar y a decir esto es viable y lo podemos hacer de tal manera, creo que es el principal pilar para que esto funcione. Liyen y yo trabajamos en un área, en unas empresas que son muy sensibles porque se tratan claramente de la prestación de un servicio de salud. Ella desde la óptica claramente farmacéutica, pero nosotros desde toda la atención integral. Y eso ha hecho que nosotros no perdamos esa sensibilidad de cara a lo delicado del servicio de salud que nosotros brindamos. Y con estas tecnologías les decía que el paradigma de dejar de hacerlo como tradicionalmente se venía haciendo es lo que nos ha quizás impulsado a decir lo podemos hacer, y esto tiene un resultado muy bueno. Más adelante hablamos de los resultados, que creo que nos ayuda a apalancar bastante lo que les estamos contando. Gracias, y coincido mucho con lo que dices, ¿no? Creo que la gran oportunidad está en encontrar
una oportunidad y trabajar en ello y diseñar para llegar a los mejores resultados. Obviamente trabajando con Mitrol, bueno, fue mucho trabajo colaborativo, lo sigue siendo y seguramente seguirá, porque no es fácil, y también en reto de Pharma, puntualmente desde la cara del laboratorio, creo que todavía es mucho más hermético, mucho más complicado, con más incertidumbres, con más resistencia, pero esto lo quiero platicar un poco más adelante, pero creo que lo importante es tener muy claras las expectativas, tener objetivos muy claros, para que entre todos estemos buscando ese objetivo en común y ese resultado deseado. Y al menos sí les puedo decir que con esta co-creación que estamos haciendo nos ayuda a acelerar mucho más el tema de la adaptación y poder generar valor más rápido de una manera excepcional, ¿no? Y yo creo que conforme vayamos avanzando y vayamos entregando estos primeros MVPs de alto impacto, vamos a poder tener más KPIs con la finalidad de podernos voltear o desde mi lado y poder demostrar por qué es importante apostar a estas nuevas tecnologías y el impacto positivo que podemos tener, no solamente dentro de nuestra operación, pero en pro y siempre pensando en el paciente. Y lo más importante, y creo que es uno de los retos importantes que siempre me gusta mencionar, es asegurar el cumplimiento normativo, de seguridad, de manejo de datos, que esos son requisitos no negociables y que tenemos que tener muy claro cuáles son estos controles estrictos para poder asegurar una correcta implementación y seguir buscando nuevas formas de poder innovar dentro de Novo Nordisk. Adelante, adelante. Lillén mencionaba también algo muy importante, y es que debemos tener en cuenta que nunca vamos a salir en primera instancia con un producto terminado. O sea, esto si bien nosotros hacemos todo un acompañamiento pues en este caso con nuestro aliado estratégico Mitrol, de tener un diagnóstico claro, mirar a dónde queremos apuntar esas tecnologías. Cuando salimos a producción, después de un trabajo muy juicioso que hacemos en conjunto, no todo sale como uno quisiera, perfecto, porque la perfección muchas veces no existe como quisiéramos. Entonces sí es un trabajo que durante el tiempo que lo hacemos, es un testeo de ir madurando algo para lograr ese resultado final que todos esperamos y que insistimos mucho, y en las conversaciones que hemos alcanzado a tener con Lillén es siempre pensando en nuestro usuario final, más allá de las ganancias secundarias que tenemos en eficiencias operativas, económicas y todo lo que desde una operación siempre vemos, es siempre pensando en nuestro usuario final. Tal cual, las escucho y pienso en eso, ¿no? En el proceso, en el día a día, y que no es lo entregué y lo cierro, sino que es la evolución constante y esta co-creación que llevamos adelante. Y pensando en esto, en el cambio que tenemos en las operaciones, en el cambio que tenemos en la forma de hacer las cosas, creo que hoy estamos viviendo un momento donde la tecnología, la inteligencia artificial no reemplaza a las personas, sino que potencia nuestro propósito, potencia el por qué hacemos las cosas, potencia el para qué hacemos las cosas y nos permite entregar ese valor de una forma más fácil y más rápida. Y ahora sí quería preguntarles también, aprovechando el foro y justamente la experiencia de cada uno de ustedes, en que nos cuenten algunos ejemplos sobre qué soluciones creamos y qué resultados trabajamos juntos y cómo vieron el impacto del aplicar la tecnología y nuestra metodología en el día a día. Bueno, voy yo. Creo que es importante mencionar que conforme vayamos teniendo estos pequeños integrables y vayamos viendo el impacto que estamos generando, otra vez para nosotros, lo más importante que es los pacientes, vamos a poder seguir creando, y creo que parte de lo que estamos buscando dentro de Novo Nordisk es seguir haciendo integraciones para automatizar, para mejorar procesos, para ser más ágiles, para que las farmacias también brinden una atención mucho más adecuada a nuestros pacientes y que los pacientes se sientan que dentro de este marco regulatorio donde
el laboratorio no puede de alguna manera acercarse tanto al paciente, sientan que de alguna manera estamos allá atrás, siempre pensando en su bienestar y en cómo poder seguir apoyándolos durante su tratamiento. Y algo que creo que también es importante mencionar es que creo que a raíz de esto que estamos implementando, que es nuevo dentro de Novo Nordisk, lo que buscamos es seguir mejorando esta interoperabilidad y entender todavía qué más esfuerzos podemos hacer con la intención de seguir mejorando esta experiencia para los pacientes, cómo podemos seguir apoyando a las farmacias para tener procesos mucho más eficientes y que a la vez podamos ofrecer un gran valor dentro y fuera de Novo Nordisk, otra vez, y sé que lo digo mucho, pero es fundamental, siempre alineándonos y cumpliendo con todo este marco normativo que es fundamental para poder seguir continuando con un proceso de innovación a mediano y largo plazo. Muy bien, nosotros en Colsanitas teníamos una expectativa de poder tener una solución rápida, que no nos implicara mucha dedicación de tiempo, porque pues los procesos operativos son supremamente dinámicos, hoy es un color, mañana es otro, y asimismo nos toca responder a una demanda que es de por sí dinámica. Nosotros empezamos a implementar y a mirar qué podíamos nosotros quitarle a nuestros agentes. Nosotros en la operación del canal telefónico tenemos variedad de perfiles, médicos, profesionales de la salud, agentes más básicos, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan con temas de información general, pero siempre pensábamos en poder implementar alguna mejora tecnológica que nos ayudara a liberar al talento humano y poderlo dedicar. Todo lo que hemos visto en el transcurso de la charla, de verdad que, como decimos en nuestro país, no es carreta, es en serio. O sea, aquí necesitamos dedicar al talento humano en lo que ellos realmente puedan generar un valor en la sensibilidad del servicio de salud, del servicio médico, de esa cercanía que no la puede reemplazar claramente la inteligencia artificial. Y con base en eso empezamos a trabajar en cómo automatizar las tareas repetitivas, e implementando inteligencia artificial en lo que ya mucho en el mercado existe, agendamiento de citas. Por ejemplo, un problema grande de los contact centers se deriva en que, como cualquier usuario, excúsenme, llamar a un contact y escuchar ese IBR, marque 1 para tal, marque 2 para tal, termina siendo dispendioso, aburrido, y uno como usuario termina marcando la opción que crea, ¿sí? Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que casi el 20% de las interacciones que recibimos en el teléfono no corresponden a esa opción que inicialmente el usuario marcó. Esto claramente genera costos no solo económicos, sino también de oportunidad, de accesibilidad y demás. Entonces dijimos, empecemos a implementar una inteligencia artificial para que nos ayude a tamizar lo que el usuario necesita. Entonces yo puedo estar llamando a una opción en donde me diga, empezamos, bueno, eso es algo también muy importante, ¿no? Y es que tenemos una gran meta, pero nos toca tener victorias tempranas. Hacer las cosas por pasos para ir logrando esos grandes beneficios que esperamos. Entonces empezamos a implementar esto en un proceso pequeño y allí logramos, ya hablando de resultados netos, logramos disminuir en un 40% las transferencias de skill errado en esas campañas donde nuestro usuario marcaba la opción incorrecta. También se disminuyó en un 50% el tiempo de atención en el teléfono, que esto es un indicador muy importante en este tipo de procesos, que claramente entre más tiempo yo le dedique a nuestro usuario, pues más gente tengo que tener detrás. Entonces logramos disminuir esto, aumentamos nuestros niveles de servicio, pero el temor principal que yo les decía al comienzo de la experiencia del usuario, fíjense que no tuvimos un impacto negativo en la experiencia del usuario. Y esto lo vemos en las tasas de PQR, que si hemos tenido una queja, no hemos tenido dos en el tiempo que llevamos con este tipo de mejoras implementadas. Cuando pensamos en las soluciones, justamente, y
y la tecnología para esto. Giovanna mencionaba IBRs, ¿sí? Y el tamizaje. ¿Qué pasa si cuando llamamos a un lugar, en vez de escuchar un menú de opciones, escuchamos un bienvenido a Colsanitas, ¿cómo te ayudo? Y vamos a explicarle, mirá, tenía un turno para el miércoles a la mañana, pero tengo que ir a un evento, entonces quería pasar por el jueves, pero el jueves no tengo el auto, necesito que sea el viernes y por la tarde. Y que te diga, listo, con el doctor Troyano, sí, no soy doctor, aviso. Entonces, ese es el foco de usar la tecnología, ese es el foco de por qué hacemos lo que hacemos. Es porque cuando la tecnología está bien aplicada, es invisible realmente y nos permite aportar el valor que tenemos que aportar para nuestros pacientes y para nuestros clientes, ¿sí? Y ahí, cuando desaparece, es cuando realmente brillan las personas que están detrás y pueden resolver, ¿sí? Pueden dar la información, pueden dar la cita médica, pueden hacer una autorización de un tratamiento. Y todo esto también es cómo lo llevamos más allá. ¿Cómo hacemos para que sea predictivo? Y cuando lo atendamos, en vez de preguntarle qué necesita, le digamos, ¿me llamás porque necesitas cambiar tu cita que tenés el jueves a la mañana? ¿Sí? ¿Me llamás para confirmar la siguiente sesión de tratamiento? ¿Sí? Y poder personalizar la atención para cada paciente o cada persona que se comunica con nosotros. Para hacerles la última pregunta, ¿sí? Que a mí es una pregunta que me gusta mucho porque habla no solamente del camino que recorrimos y lo que estamos haciendo, sino de los problemas que encontramos, de la resistencia que encontramos. Entonces quería preguntarle a cada uno de ustedes cómo había sido ese proceso de cambio y qué aprendieron en este proceso, en estos últimos años, justamente de repensar la operación, de pensar cómo hacer algo disruptivo para mejorar la atención. Las escucho. Bueno, yo creo, no, estoy convencida que el principal reto fue vencer el paradigma. Porque al final el resultado se da, ¿sí? Cuando uno demuestra estos resultados sin tener estas afectaciones en la experiencia de nuestros usuarios, pues ya esto abre miles de puertas. Pero es el paradigma de dar ese primer paso, de perder el miedo a hacerlo. De entender que la inteligencia artificial es un desafío que nos ayuda a optimizar muchas cosas, pero que antes nosotros mismos lo veíamos como una limitante en temas de gestiones de operativas o gestiones de mejoras que al final están apalancando la prestación en servicios en salud y que finalmente nosotros, como por lo menos lo hablo desde una óptica operativa, desde la operación nos permite soñar, ¿sí? Obviamente, siempre respaldado, insisto, con datos y hechos. Y soñar no es malo, y ser creativos no es malo. Lo importante es tener un aliado tecnológico experto que nos ayude a aterrizar esos sueños, a decirnos, ven, esto es complejo, podremos hacerlo, pero quizás el camino más corto para hacerlo es esto, y complementar eso con el conocimiento operativo del personal, creo que, insisto, que es la fórmula mágica para poder lograrlo. Fíjate que para el caso de Novo, que a veces se espera que cuando yo cambié de industria, todo era tan cerrado, hermético, para todo me decían no se puede, no se puede, no se puede. La fórmula hoy funciona, pero creo que parte de la filosofía dentro de Novo Nordisk, y lo quiero traer a la mesa, es love the idea for 5 minutes. Nos lo dicen tanto y entonces dije, pues tienen que también ser congruentes con esto, donde realmente es buscar esos 5 minutos para vender una idea y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos intentar? ¿Por qué no podemos traer nuevos proyectos, nuevas tecnologías para mejorar los procesos actuales, mejorar a nuestros socios comerciales, a nuestros pacientes? Entonces, eso fue algo que incentivó mucho a la creación de esta nueva solución junto con Mitrol, pero definitivamente este
cambio de mindset, de abrirse a nuevos proyectos, a temas de transformación digital, definitivamente no es fácil, ¿no? Pero creo que lo dije en un principio, esta solución que venimos a trabajar junto con Mitrol es una creación desde cero, algo que, como bien lo dijiste, Giovanna, el tema de la creación y buscarle la manera del cómo sí, obviamente con un gran acompañamiento con todos los equipos involucrados, no solamente en un tema tecnológico, y hacerlo posible. Entonces, eso es muy importante dentro de lo que estamos haciendo en Novo Nordisk, y creo que el tema de la inteligencia artificial es fundamental. A veces nos da miedo por desconocimiento, ¿no? Y a veces optamos por seguir usando al recurso humano para asegurar el cumplimiento, pero a veces no te das cuenta que es más rápido, más óptimo, mucho más certero el tema de la inteligencia, y es algo que queremos ir trabajando poco a poco para que también ellos se sientan tranquilos de que esto es una realidad, poder soltar un poco este recurso humano para otras cosas como con mayor temas de estrategia, y el tema operativo y tareas repetitivas, utilizar la tecnología. Entonces, eso es fundamental y es algo que hemos estado haciendo, y que espero de verdad que esto genere un impacto muy positivo y sea un ejemplo para no solamente en el sector salud, también puntualmente en las farmacéuticas, que estamos haciendo cosas distintas y cosas disruptivas. Muchas gracias. Y rescato esto, ¿no? De buscar el cómo sí. ¿Sí? Y ahí les traigo una frase que me decía mi abuelo todo el tiempo, y era que las cosas fáciles son para cualquiera y vos no sos cualquiera. Eso me decía mi abuelo. Y justamente es eso, ¿no? El decir, ok, sí, es difícil. Sí, me dijeron muchas veces que no se puede. Ok, vamos a hacerlo igual. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también rescatar esa iniciativa que tienen ustedes dos como personas, como profesionales, para llevar estas cosas adelante, ¿no? Para encontrarse las barreras y decir, sí, hay una barrera y vamos a pasarla y ir hacia adelante. Y en ese sentido, nuestro rol como proveedores de tecnología, como co-creadores de las soluciones, es eso, es acompañarlos, el buscar la forma, el encontrar todas las trabas que vamos a tener y pasarlas. Y para mí es un honor poder acompañarlas en ese sentido. Nos quedan 3 minutos. Así que hablamos de lo que hacemos con Novo, hablamos de lo que hacemos con Giovanna y con Colsanitas. Querría contarles un poquito de qué es lo que hacemos en Mitrol, porque a muchos no los conozco. Entonces, si me apoyan por favor con los slides. Pasamos 2 más. Bien. En Mitrol desarrollamos tecnología para conectar con las personas y para poder personalizar la atención. Hoy en día, mañana, en realidad el año que viene son 40 años, si este año tenemos 39 años, desarrollando tecnología y siempre enfocada en distintas industrias. En este caso, para salud hicimos muchísimos desarrollos a la medida para poder aportar, para poder tener estas atenciones, estos flujos de atención automatizados, de voice bots, de chatbots, de procesos internos que tenemos también metidos por varias empresas que tienen que ver en eso, en cómo ayudamos a las personas a aportar su mayor valor. En este año llegamos a una meta que era importante para nosotros y era poder procesar más de 80 millones de interacciones por día. Cuando hablo de interacción hablo de una llamada, de una autogestión en un voicebot, en un canal digital, una videoatención, una consulta de telemedicina, un sinfín de posibilidades, ¿sí? Y también en entender en cómo se hace esto. Con Giovanna, con Lijen mencionamos muchas veces la parte de co-crear las soluciones, ¿sí? Y la tecnología está, aquí hay un montón de proveedores de tecnología. El tema es cómo lo usamos, cómo pasamos de un web service o un llamado a API, como mencionaban antes, a una solución, algo que le ayude a un paciente a tener una mejor experiencia, que ya prediga qué va a pasar, que le permita personalizar esa atención. Y bueno, esto es lo que hacemos, ¿sí? Usar nuestra tecnología y usar
nuestro arte, voy a decir porque realmente lo considero un arte, para poder crear estas soluciones en conjunto. Y para dejarles una frase, para que nos llevemos y que nos quede justamente en el fondo de la mente, es eso, que el cambio realmente pasa cuando dejamos de hablarle al usuario, al paciente, y empezamos a hablarle a la persona, ¿sí? A entender a las personas. Y bueno, ese es el desafío, ¿no? Poder usar la tecnología para conectar mejor con las personas y así llevar adelante nuestro objetivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.